En una celda húmeda del castillo de San Antón, en La Coruña, un hombre escribía con manos temblorosas. El frío del invierno de 1796 se colaba por las grietas de la piedra antigua. Alessandro Malaspina, que había comandado la expedición científica más ambiciosa de su época, que había navegado desde Alaska hasta la Patagonia, que había cartografiado costas que nadie conocía y descubierto especies que la ciencia europea jamás había visto. Ahora estaba encerrado como un criminal. Sus únicos compañeros eran las ratas y el sonido constante del océano Atlántico golpeando las murallas del castillo. El mismo océano que había cruzado decenas de veces. El mismo que lo había llevado a conquistar el mundo para España. Y ahora, ese océano se burlaba de él, recordándole lo cerca y lo lejos que estaba de la libertad. ¿Su crimen? Haber tenido una opinión. Haber escrito un informe demasiado honesto. Haber confiado en las personas equivocadas en el momento equivocado. Manuel Godoy, el joven válido que controlaba España como si fuera su finca personal, había decidido que Malaspina era una amenaza. Y cuando eres una amenaza para el hombre más poderoso del reino, no importa cuántas veces hayas arriesgado tu vida por la corona. No importa cuántos mapas hayas trazado. No importa cuántas especies nuevas hayas catalogado. En ese momento, Malaspina cerró los ojos y regresó con la memoria a un día muy diferente. Un día de sol brillante, viento favorable y esperanzas infinitas. Era el 30 de julio de 1789. El puerto de Cádiz bullía de actividad. 2 corbetas gemelas, recién salidas del arsenal de la Carraca, brillaban bajo el sol andaluz, la Descubierta y la Atrevida. Los nombres no podían ser más apropiados. 306 toneladas cada una, 33 metros de eslora, y lo más importante, equipadas con la tecnología más avanzada del mundo. Los muelles estaban repletos, familias despidiéndose de marineros, comerciantes curiosos observando el trajín, oficiales de la Armada Real supervisando los últimos detalles. Y en medio de todo ese caos organizado, un hombre de 34 años, con uniforme azul marino impecable y charreteras doradas que brillaban como pequeños soles, observaba todo con una mezcla de emoción y nerviosismo que intentaba ocultar. Alessandro Malaspina, nacido en la Toscana pero español por elección y ambición, estaba a punto de comenzar el viaje de su vida. Y ni en sus sueños más locos podría haber imaginado cómo terminaría todo. Déjame llevarte al año 1754. En Mulasso, un pueblito del Gran Ducado de Toscana que hoy es parte de Italia, nacía un bebé en una familia noble. Los Malaspina eran aristócratas de abolengo, con escudos de armas y títulos antiguos. Pero ser noble en Italia en esa época no garantizaba mucho. Significaba buenos modales, educación refinada y, si tenías suerte, contactos útiles. Pero si querías fortuna, gloria real y aventura, tenías que buscarla en otro lugar. Alessandro creció entre libros y tutores. Aprendió latín, matemáticas, astronomía, navegación. Leía todo lo que caía en sus manos. Y mientras sus hermanos mayores se contentaban con administrar las propiedades familiares y asistir a fiestas cortesanas, él miraba los mapas con ojos hambrientos. Había un mundo enorme ahí afuera esperando ser explorado, medido, documentado. A los 19 años tomó la decisión que cambiaría su vida. Se unió a la Real Armada Española. España era todavía un imperio donde el sol nunca se ponía. Tenía colonias desde Filipinas hasta California, desde México hasta Argentina, y necesitaba oficiales capaces. Alessandro no solo era noble, sino que tenía algo que muchos aristócratas no tenían: cerebro. Apóyanos con like y suscríbete para más historias que parecen increíbles, pero son reales. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Malaspina ascendió rápido en la Armada. A los 25 años ya era teniente de navío. A los 30, capitán de fragata. No era solo su habilidad con las matemáticas y la navegación. El hombre tenía carisma. Sabía liderar. Sabía cuándo ser duro y cuándo ser comprensivo con su tripulación.
Y sobre todo, sabía soñar en grande. Ponte en situación. Estamos en los años 1780. Europa está obsesionada con la exploración científica. James Cook había completado 3 viajes épicos para Inglaterra, cartografiando Australia, Nueva Zelanda, Hawái. Jean-François de la Pérouse acababa de partir para Francia con 2 barcos cargados de científicos y artistas, decidido a superar a Cook. Y España, el imperio más grande del mundo, se estaba quedando atrás en esta carrera. Malaspina veía todo esto y se quemaba por dentro de frustración. España tenía el imperio más grande. España tenía los recursos. Pero Inglaterra y Francia se estaban llevando toda la gloria científica. Los descubrimientos, los mapas, el prestigio. Era intolerable. Una noche de 1788, Malaspina se sentó con su amigo José de Bustamante y Guerra. Bustamante era cántabro, de una familia de marinos, y compartía la misma pasión por la navegación y la ciencia. Los dos habían navegado juntos antes. Se conocían bien, y esa noche, con vino de por medio y mapas desplegados sobre la mesa, tomaron una decisión audaz. Iban a proponer una expedición científica que superara a todas las demás. No un simple viaje de exploración, no, algo épico. Una vuelta completa alrededor del mundo, tocando todos los territorios españoles, con un equipo científico que haría parecer a Cook y la Pérouse como simples turistas. Escribieron la propuesta con lujo de detalle. Objetivos científicos. Cartografía precisa de todas las costas españolas, desde Alaska hasta la Patagonia. Catálogo completo de flora y fauna. Estudios etnográficos de los pueblos indígenas. Evaluación de las minas de plata de México y Perú. Búsqueda del mítico Paso del Noroeste, que conectaría el Pacífico con el Atlántico. Y como cereza del pastel, planos preliminares para un canal en Panamá que facilitaría el comercio entre océanos. Era ambicioso, era caro. Era exactamente lo que España necesitaba para demostrar que seguía siendo una potencia mundial no solo por sus conquistas, sino por su capacidad científica. El 10 de septiembre de 1788, Malaspina y Bustamante presentaron la propuesta al rey Carlos III. El monarca, un ilustrado que amaba la ciencia y las artes, se entusiasmó inmediatamente. Pero había un problema. Carlos III estaba enfermo. Muy enfermo. 2 meses después de aprobar la expedición, el rey moría. Su hijo, Carlos IV, heredó el trono y con él el proyecto de Malaspina. Carlos IV no era exactamente un genio. Era más bien un hombre simple que prefería cazar que gobernar. Pero sus ministros ilustrados, especialmente Antonio Valdés y el conde de Floridablanca, eran hombres de ciencia. Mantuvieron el proyecto vivo. Y ahí empezó el trabajo de verdad. Imagínate que te dan luz verde para organizar la expedición más ambiciosa de tu vida. ¿Por dónde empiezas? Malaspina lo tenía claro. Necesitaba los mejores barcos, la mejor tripulación y el mejor equipo científico que el dinero pudiera comprar. Para los barcos no valía cualquier cosa. Las fragatas tradicionales eran demasiado grandes, demasiado armadas, demasiado enfocadas en la guerra. Malaspina necesitaba algo especial. Diseñó, junto con el maestro constructor Tomás Muñoz en el arsenal de la Carraca, 2 corbetas gemelas revolucionarias. 306 toneladas cada una, 33 metros de largo. Pero aquí viene lo interesante. En lugar de los 22 cañones de 8 libras que normalmente llevaba una corbeta de guerra, estas llevaban solo 16 cañones de 6 libras. ¿Por qué? Porque el espacio que sobraba se convirtió en laboratorios, bibliotecas y camarotes para científicos. Las corbetas tenían pararrayos de última generación. Pieza metálica troncocónica de 1 metro de altura en lo alto de cada mástil. Puede sonar simple, pero en 1789 era tecnología de punta. Las tormentas en alta mar mataban más marineros que las batallas navales. Esos pararrayos iban a salvar vidas. También instalaron alambiques para destilar agua de mar. Esto era revolucionario.
Navegar por meses significaba que el agua dulce eventualmente se pudría en los barriles. Con estos alambiques podían destilar media ración de agua fresca para cada tripulante usando la misma leña de cocina. Era como tener una fuente inagotable de agua potable. Luego estaba el instrumental científico. Malaspina no escatimó. Compró lo mejor de Londres y París: higrómetros para medir humedad, termómetros especiales para la temperatura del agua del mar, anemómetros para medir viento, balanzas hidrostáticas portátiles, ecuatoriales de Dollond, los mejores telescopios de la época, eudiómetros de Volta y Fontana para analizar la calidad del aire, cronómetros de precisión para calcular longitud, sextantes, compases, brújulas especializadas. Cada corbeta tenía su propia biblioteca especializada: libros de botánica, zoología, astronomía, navegación, medicina, las últimas publicaciones científicas de Europa. Si había que consultar algo en medio del Pacífico, querían tener la respuesta a mano. Pero los barcos eran solo el principio. Lo que realmente haría la diferencia era la gente. Malaspina necesitaba 204 hombres. Y no hombres cualquiera. Necesitaba una élite. Publicó anuncios en toda España. Miles se presentaron. La selección fue brutal. Para los oficiales, buscó a los mejores navegantes y matemáticos de la Armada: Dionisio Alcalá Galiano, que años después moriría heroicamente en Trafalgar; Felipe Bauzá, cartógrafo excepcional que había trabajado en el Atlas Marítimo de España; José Espinosa y Tello, astrónomo brillante; Cayetano Valdés, oficial joven pero prometedor. Para los marineros, no solo necesitaba músculos, necesitaba gente que pudiera resistir 5 años en el mar sin volverse loca. Necesitaba disciplina, pero también flexibilidad. Escorbuto, tormentas, calor tórrido, frío ártico. Estos hombres iban a enfrentarse a todo. Y luego venía el Dream Team, los científicos y artistas. Antonio Pineda y Ramírez sería el director de Historia Natural. 32 años, médico de formación pero naturalista de pasión. Pineda ya había viajado con Malaspina antes y había demostrado ser incansable. Era el tipo de persona que se adentraba en selvas peligrosas para recolectar plantas y no dormía hasta catalogar cada espécimen. Louis Ney, botánico francés, especialista en clasificación de plantas. Meticuloso hasta la obsesión. Cuidadoso con cada detalle. El tipo de científico que podía pasar horas examinando una sola hoja para entender su estructura. Y entonces estaba Tadeo Heinke, checo, 32 años, naturalista brillante pero desastroso con los horarios. Heinke era contratado para unirse desde el principio, pero hay que adelantar un poco la historia porque es demasiado buena para no contarla ya. Heinke llegó tarde al puerto de Cádiz. Los barcos ya habían partido. ¿Qué hizo? Se lanzó a perseguir la expedición por tierra y mar. Cruzó España, llegó a América, viajó por tierra desde Buenos Aires hasta Chile y finalmente alcanzó las corbetas en Valparaíso. 9 meses después, con 2000 plantas que había recolectado en el camino. 2000. Ese era Tadeo Heinke. Para documentar todo visualmente, Malaspina contrató artistas. Fernando Brambila, pintor principal, que tenía un ojo increíble para capturar paisajes y rostros. José del Pozo, profesor de pintura. José Guío, especializado en fauna. Tomás de Suría, dibujante y cronista. José Cardero, que empezó como marinero pero demostró tanto talento que lo ascendieron a dibujante oficial. Estos artistas eran los fotógrafos de la época. No había cámaras. Cada imagen tenía que ser dibujada o pintada a mano. Y tenían que hacerlo en condiciones imposibles. En barcos moviéndose, bajo lluvia, con el sol quemando, con frío extremo. Era un trabajo de titanes. Todo estaba listo. Los barcos, la tripulación, los instrumentos, las provisiones. Barriles de tocino salado, galleta náutica dura, habas secas, ron, municiones, medicinas, ropa para climas extremos, regalos para comerciar con pueblos indígenas.
Cuentas de vidrio, espejos, telas, herramientas de metal. El 30 de julio de 1789, bajo un sol radiante, las corbetas Descubierta y Atrevida salieron del puerto de Cádiz. Miles de personas se aglomeraban en los muelles, familias llorando, comerciantes gritando, campanas de iglesias repicando. Era un espectáculo. Malaspina, en la cubierta de la Descubierta, observaba Cádiz alejarse lentamente. Su ciudad adoptiva, España, Europa, todo quedaba atrás. Por delante, 5 años de navegación, 2 océanos, tierras desconocidas, aventura pura. Lo que no sabía era que cuando regresara, España ya no sería la misma. Él ya no sería el mismo. Y todo lo que estaba a punto de lograr casi desaparecería de la historia por la mezquindad de un hombre poderoso. Navegar en 1789 no era como hoy. Nada de GPS, nada de motores, nada de comunicación por radio. Estabas solo con las estrellas, el viento y tu habilidad para no morir. La primera parada era Canarias. 52 días después de salir de Cádiz, las corbetas llegaban a Tenerife. 52 días para lo que hoy es un vuelo de 2 horas. Pero esos 52 días sirvieron para que la tripulación se ajustara. La vida a bordo era una mezcla de rutina y supervivencia. 40 hombres en un espacio del tamaño de una casa pequeña. El aire olía a sudor rancio, madera húmeda y orines fermentados. Defecar significaba colgarse sobre la borda del barco, con las olas golpeándote y rezando para no caer al vacío. Comer era galleta dura llena de gorgojos y tocino salado que sabía a cuero viejo. Pero había algo mágico también. Las noches estrelladas en medio del océano. El silencio absoluto cuando el viento paraba. Los delfines nadando junto al barco. Las ballenas soplando agua en el horizonte. Para los científicos, cada día era un descubrimiento. Desde Tenerife cruzaron el Atlántico hacia Montevideo. Llegaron el 20 de septiembre. La travesía había sido relativamente tranquila. Solo 3 marineros enfermos de leves fiebres. 0 muertos. En términos de viajes oceánicos de la época, era un milagro. Cook había perdido docenas de hombres por escorbuto en viajes similares. Malaspina había aprendido de esos errores. Frutas frescas en cada puerto, limpieza estricta, ejercicio diario. Montevideo los recibió con curiosidad. Era un puerto bullicioso, lleno de comerciantes de cuero y contrabandistas de plata. Las corbetas causaron sensación. La gente venía a verlas. Los científicos aprovecharon para hacer las primeras expediciones terrestres. Pineda y Neé se adentraron en la pampa argentina recolectando plantas. Brambilla pintó gauchos a caballo, sus caras curtidas por el sol y el viento. Pero lo importante venía después. La Patagonia, el temido Cabo de Hornos. Aquí viene el dato que cambia todo. Navegar por el Cabo de Hornos era como apostar tu vida a una moneda al aire. Las olas alcanzaban 20 metros de altura. Vientos huracanados que podían partir un mástil como si fuera una ramita. Icebergs flotantes del tamaño de edificios. Y temperaturas bajo cero que congelaban las cuerdas y hacían que los dedos de los marineros se cayeran de gangrena. El 24 de diciembre de 1789, en plena Nochebuena, las corbetas enfrentaron el cabo. La escena era de pesadilla. El cielo negro como boca de lobo. Lluvia horizontal mezclada con granizo. Olas golpeando la cubierta con la fuerza de un cañonazo. Los marineros atados con cuerdas para no salir volando por la borda. Los mástiles crujiendo como si fueran a romperse en cualquier momento. Malaspina en la Descubierta y Bustamante en la Atrevida gritaban órdenes que apenas se escuchaban sobre el rugido del viento. Ajustar velas, cambiar rumbo, mantener el barco en ángulo con las olas para no volcarse. Un error de cálculo y todos terminarían en el fondo del océano. Comida de tiburones. Duraron 3 días navegando en esas condiciones. 3 días sin dormir. 3 días comiendo galleta mojada y agua salada. 3 días pensando que cada ola sería la última. Pero lo lograron.
El 27 de diciembre entraron al Pacífico. El océano se calmó. El sol salió. Y la tripulación, exhausta pero viva, celebró como si hubieran renacido. Porque en cierto modo lo habían hecho. Cruzar el Cabo de Hornos era un rito de iniciación. Separaba a los marinos de verdad de los turistas con uniforme. Y la expedición Malaspina acababa de demostrar que eran los mejores. Navegaron hacia el norte siguiendo la costa chilena. Concepción, Valparaíso, cada puerto era una oportunidad para resurtir provisiones y hacer ciencia. Los naturalistas desembarcaban con cestas vacías y regresaban con especímenes. Plantas con flores que nunca habían visto, insectos de colores imposibles, aves que parecían sacadas de un cuento. En Valparaíso pasó algo increíble. Estaban atracados, descansando después de semanas de navegación. De repente, un hombre desarrapado, con barba de meses, ropa hecha jirones y una mochila gigante en la espalda, sube corriendo por el muelle, gritando en un español con acento extraño. Era Tadeo Jaenke, el checo que había perdido el barco en Cádiz. Había cruzado el Atlántico en otro barco, desembarcado en Buenos Aires, viajado por tierra a través de Argentina, cruzado los Andes a pie, todo para alcanzar la expedición. Y no venía con las manos vacías. Traía 2000 especímenes de plantas que había recolectado en el camino. 2000. Malaspina no sabía si abrazarlo o matarlo por llegar tarde. Al final lo abrazó. Jaenke era loco, pero era su tipo de loco. El tipo de persona que nada lo detiene cuando tiene una misión. Con Jaenke a bordo, el equipo científico estaba completo, y el Pacífico los esperaba con sus secretos. Perú era el corazón del imperio español en Sudamérica. Lima, la ciudad de los reyes, con sus palacios virreinales, sus iglesias barrocas cubiertas de oro, sus balcones de madera tallada. Era como una pequeña España trasplantada a los trópicos. Las corbetas llegaron a El Callao, el puerto de Lima, en abril de 1790. La bienvenida fue grandiosa. El virrey en persona fue a recibirlos. Comidas oficiales, bailes, ceremonias. Malaspina se aburría mortalmente con toda esa pompa, pero era parte del trabajo. Tenía que mantener buenas relaciones con las autoridades locales. Lo que realmente le interesaba estaba en las montañas, las minas de plata de Potosí y Huancavelica. España dependía de esa plata para financiar su imperio, pero nadie sabía exactamente cuánta plata quedaba, qué tan eficientes eran las minas, si se estaban agotando. Pineda y Neé lideraron expediciones al interior. Subieron a más de 4000 metros de altura, donde el aire es tan delgado que caminar se siente como correr un maratón. Visitaron las minas. Hablaron con los mineros. Vieron las condiciones brutales. Hombres trabajando en túneles oscuros y húmedos, respirando polvo tóxico, muriendo jóvenes de enfermedades pulmonares. Los informes de Pineda eran detallados y deprimente. Las minas seguían produciendo, sí, pero a un costo humano horrible. Y la producción estaba disminuyendo. España necesitaba diversificar su economía, buscar otras fuentes de riqueza. Pero eso era consejo que al final no querrían escuchar. Mientras los científicos exploraban las montañas, los artistas se enamoraron de Lima. Brambilla pintó escenas de mercados llenos de colores. Papas de todos los tonos imaginables, maíz morado, chiles rojos como fuego. Retrató a las mujeres limeñas con sus vestidos elegantes y sus mantos que cubrían todo, menos un ojo. Documentó la arquitectura colonial, mezcla de estilo español y adaptaciones locales. Después de 3 meses en Perú, las corbetas pusieron rumbo al norte. Panamá, Acapulco, San Blas. Cada puerto era una oportunidad de reabastecerse y explorar. En México, Neé se volvió loco de felicidad. El botánico francés recolectó cerca de 3000 plantas en pocos meses. México tenía una diversidad botánica que dejaba pequeño todo lo que había visto en Europa. Cactus gigantes del desierto, orquídeas de montaña, plantas medicinales que los indígenas usaban desde hacía siglos
y que la ciencia europea desconocía completamente. Jaenke, por su parte, se dedicó a estudiar la minería mexicana, las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas. Escribió informes técnicos sobre cómo mejorar la extracción, cómo usar mejor la química para purificar el metal. Era un genio práctico. No solo quería catalogar plantas, quería que su trabajo sirviera para algo. Pero la meta más ambiciosa los esperaba más al norte. En junio de 1791, las corbetas llegaron a Alaska. Y aquí la cosa se puso seria. Alaska era territorio en disputa. Rusia había establecido puestos comerciales en la costa, cazando nutrias marinas por sus pieles. España reclamaba soberanía sobre toda la costa oeste de Norteamérica hasta Alaska. Inglaterra también metía sus narices. Era una olla a presión geopolítica, pero Malaspina no estaba ahí por política. Estaba ahí por el Paso del Noroeste, ese mítico pasaje que conectaría el Pacífico con el Atlántico por el norte de Canadá. Si existía, sería la ruta comercial más valiosa del mundo. Un atajo entre Europa y Asia. El que lo encontrara haría historia. El clima en Alaska era brutal. Temperaturas de 30 grados bajo cero. Vientos que cortaban como cuchillos. Hielo por todas partes. Los marineros, acostumbrados al sol mediterráneo, sufrían horrores. Las manos se les agrietaban. Los labios se partían. La barba se les congelaba. Navegaron por la bahía de Yakutat, cartografiando cada metro de costa. Buscaban alguna entrada, algún canal que los llevara hacia el este, y la encontraron. O eso creyeron. Una entrada que parecía prometedora. La siguieron durante días, pero terminó siendo un callejón sin salida. Un glaciar gigantesco bloqueaba el paso. Un río de hielo azul de 100 kilómetros de largo. Era impresionante. Era hermoso. Pero no era el Paso del Noroeste. Hoy ese glaciar lleva el nombre de Malaspina. Es uno de los glaciares más grandes de Alaska, un monumento natural a su exploración. Pero en ese momento fue una decepción. Interactuaron con los Tlingit, el pueblo indígena local. Los Tlingit eran guerreros y comerciantes astutos. Vestían pieles de oso, llevaban sombreros cónicos de madera, usaban collares de conchas como símbolo de estatus. Vivían en casas comunales de cedro, decoradas con tótems gigantes que contaban las historias de sus clanes. Los españoles y los Tlingit se observaron mutuamente con una mezcla de curiosidad y cautela. Ninguno hablaba el idioma del otro. Todo era gestos, señas, intercambios de regalos. Los españoles ofrecían cuentas de vidrio, herramientas de metal. Los Tlingit daban pieles, comida local, arte tallado. Brambilla dibujó escenas de estos encuentros. Rostros Tlingit con pinturas ceremoniales. Canoas esculpidas que parecían obras de arte. Ceremonias que no entendían completamente, pero intentaban documentar lo mejor posible. No hubo violencia, no hubo conflictos serios. Solo dos grupos de humanos muy diferentes intentando comunicarse sin palabras. Era tenso, era extraño, pero también fascinante. Después de meses en el frío extremo, Malaspina tomó una decisión. Era hora de cruzar el Pacífico. Cruzar el Pacífico desde Alaska hasta Filipinas es una de las travesías más largas que puedes hacer. Semanas, posiblemente meses, sin ver tierra. Solo agua hasta el horizonte en todas direcciones. Es ahí donde te das cuenta de lo pequeño que eres y lo grande que es el océano. Las corbetas partieron de Alaska en septiembre de 1791. La ruta los llevaba hacia el suroeste, aprovechando los vientos alisios y las corrientes. Malaspina sabía que los galeones de Manila habían hecho esta ruta durante más de 200 años, llevando plata de México a Filipinas y trayendo especias, seda y porcelana de regreso. Pero conocer la ruta no la hacía más fácil. Los primeros días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Calma, chicha. El viento paraba completamente. Las velas colgaban muertas. El barco apenas se movía. El calor se volvía insoportable. La cubierta de madera quemaba los pies descalzos de los marineros.
El agua de los barriles empezaba a oler raro, aunque los alambiques ayudaban a mantenerla potable. La rutina era monótona. Despertar al amanecer, limpiar cubierta, revisar velas y cuerdas, tomar mediciones astronómicas al mediodía, comida de galleta y tocino, más trabajo, observaciones al anochecer, dormir en hamacas apretadas y malolientes, repetir. Los oficiales mantenían a la tripulación ocupada para evitar que se volvieran locos de aburrimiento. Ejercicios de cañón, aunque no tenían intención de usarlos. Simulacros de emergencia. Clases de navegación para los marineros jóvenes. Cualquier cosa para mantener las mentes activas. Los científicos no paraban. Pineda y Nee trabajaban en sus especímenes, prensando plantas, escribiendo descripciones detalladas, dibujando diagramas. Jaenke experimentaba con métodos de conservación, intentando que las plantas llegaran a Europa sin pudrirse. Los artistas dibujaban, pintaban, documentaban. Pero la monotonía tiene un límite. 2 meses en el mar sin ver tierra. Algunos marineros empezaban a mostrar signos de escorbuto. Encías sangrantes, dientes flojos, cansancio extremo. Malaspina ordenó doblar las raciones de limón y naranja en conserva. No era mucho, pero ayudaba. Luego venían las tormentas del Pacífico, diferentes a las del Cabo de Hornos. Estas llegaban sin avisar. El cielo se ponía negro en minutos, el viento cambiaba de dirección violentamente. Olas de 10 metros golpeaban el barco desde todos los ángulos. Los relámpagos iluminaban el océano con luz fantasmal. Los pararrayos de las corbetas demostraron su valor. Veías los rayos golpear la pieza metálica en lo alto del mástil, seguir por el cable de cobre hasta el agua. Sin eso, un rayo directo al mástil de madera habría partido el barco en 2. Después de 3 meses y medio de navegación, finalmente divisaron tierra. Las Islas Marianas, verde intenso emergiendo del azul del océano, palmeras, playas blancas, y lo mejor de todo, agua fresca y comida que no estaba salada o podrida. Los Chamorro, habitantes de las islas, los recibieron con curiosidad. Ya habían visto españoles antes. Las Marianas eran colonia española desde hacía más de un siglo. Pero 2 barcos llenos de científicos y artistas era algo nuevo. Las corbetas pasaron semanas en las Marianas. Reabastecimiento, reparaciones, descanso. Los marineros se recuperaban. Los científicos exploraban la flora local. Los artistas pintaban paisajes tropicales. Y entonces, la última etapa, Manila. Llegaron en marzo de 1792. Manila era una ciudad fascinante, mezcla de 3 mundos. Lo español, fortificaciones de piedra coral, iglesias católicas, palacios del gobernador. Lo chino, barrios enteros de comerciantes, mercados bulliciosos, templos budistas. Lo filipino, casas de bambú, tradiciones locales, idiomas nativos. El gobernador de Filipinas organizó recepciones para honrar la expedición. Pero más importante, Juan de Cuéllar, botánico de la Real Compañía de Filipinas, se unió al equipo. Cuéllar conocía la flora filipina como nadie. Era el guía perfecto. Pineda estaba en su elemento. Filipinas tenía una biodiversidad que superaba todo lo que habían visto. Selvas densas, arrecifes de coral, volcanes activos, especies endémicas que no existían en ningún otro lugar del mundo, orquídeas raras, aves del paraíso con plumas de colores imposibles, insectos del tamaño de tu mano. Pero la euforia duró poco. En junio, Pineda decidió liderar una expedición al interior de Luzón, la isla principal. Quería explorar las zonas montañosas, alejarse de la costa, ver qué había en las regiones que pocos europeos habían visitado. Era peligroso, clima tórrido, enfermedades tropicales, terreno difícil. Pero Pineda era incansable. El riesgo no lo detenía. La expedición llegó a Badoc, un pueblo remoto. Y ahí, Pineda cayó enfermo. Fiebres tropicales. Su cuerpo se quemaba. Deliraba. Los remedios que llevaban no servían.
La medicina de la época no tenía cura para lo que fuera que lo había infectado. Podría haber sido malaria, podría haber sido dengue, podría haber sido cualquiera de las docenas de enfermedades que acechaban en las selvas tropicales. El 23 de junio de 1792, Antonio Pineda murió. Tenía 35 años. Era el cerebro científico de la expedición, el que coordinaba todo, el que tenía la visión más clara de lo que querían lograr. Y se había ido. La noticia llegó a Manila como un martillazo. Malaspina estaba devastado. No solo había perdido a su director de historia natural, había perdido a un amigo. Bustamante escribió en su diario que la muerte de Pineda había sido el golpe más duro del viaje. Enterraron a Pineda en Badok, una tumba simple en un pueblo que la mayoría de los españoles nunca visitaría. Su trabajo, sus notas, sus especímenes regresarían a España. Pero él se quedaba ahí para siempre. La expedición continuó, porque eso es lo que haces cuando pierdes a alguien en un viaje así. No puedes detenerte, no puedes volver atrás. Solo puedes seguir adelante y asegurarte de que su muerte no fue en vano. Después de Filipinas, el plan era navegar hacia Australia y Nueva Zelanda. James Cook había cartografiado esas regiones, pero quedaban detalles por completar, y Malaspina quería ver con sus propios ojos las tierras que Cook había descrito con tanto detalle. Navegaron hacia el sur. El clima cambió de tropical a templado. Las corbetas entraron en aguas australianas en diciembre de 1792. Pero Australia no era el destino principal. Nueva Zelanda sí. Los maorí de Nueva Zelanda eran conocidos por ser guerreros feroces. Cook había tenido encuentros tensos con ellos. Algunos habían terminado en violencia. Malaspina esperaba evitar eso. Las corbetas atracaron en la bahía de Doubtless Bay, en el norte de Nueva Zelanda. Los maorí llegaron en sus canoas de guerra, talladas en un solo tronco gigante de madera, decoradas con diseños intrincados. Llevaban armas, lanzas, mazas de madera dura que podían partir un cráneo como si fuera una nuez. Pero no había hostilidad inmediata, había curiosidad y negocio. Los españoles ofrecieron clavos de hierro, hachas, telas. Los maorí trajeron pescado ahumado, batatas, trabajos de jade tallado. Era comercio, no guerra. Ambos lados mantenían las armas visibles, por si acaso, pero nadie las usó. Brambilla y los artistas documentaron todo. Rostros maorí con tatuajes faciales complejos, cada línea contando una historia de linaje y hazañas. Guerreros realizando el haka, esa danza de guerra intimidante que hace parecer que van a arrancarte la cabeza. Canoas tan perfectamente equilibradas que parecían deslizarse sobre el agua sin esfuerzo. Después de Nueva Zelanda, pusieron rumbo a las islas del Pacífico Sur. Tonga, Samoa, las Islas de la Amistad. Este era el paraíso que los europeos imaginaban. Playas de arena blanca, agua turquesa, palmeras cocoteras, clima perfecto. Pero también eran lugares con culturas complejas, jerarquías sociales estrictas y tradiciones que los europeos apenas entendían. En Tonga tuvieron uno de los encuentros más memorables del viaje. El jefe Buna, líder de la isla, invitó a Malaspina y sus oficiales a un banquete ceremonial. Buna era un hombre impresionante, alto, musculoso, con tatuajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo, y una presencia que comandaba respeto inmediato. El banquete fue un espectáculo. Cerdo asado en hornos subterráneos, pescado fresco, frutas tropicales que gotean dulzura, agua de coco servida directamente del fruto. Y lo más importante, conversación. Obviamente, ninguno hablaba el idioma del otro completamente. Pero entre gestos, dibujos en la arena y algunos intérpretes locales que hablaban algo de inglés, aprendido de Cook, se las arreglaron. Buna estaba fascinado por los barcos, los instrumentos, las armas. La tecnología europea era como magia para él. Pero también tenía preguntas. ¿De dónde venían? ¿Por qué viajaban tanto? ¿Qué buscaban? Malaspina intentó explicar. Ciencia,
conocimiento, mapas. Buna asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente. Para él, viajar tenía que tener un propósito más tangible: comercio, conquista, matrimonios políticos. La idea de viajar solo para saber era exótica. Al final del banquete, Buna y Malaspina brindaron con agua de coco. Dos líderes de mundos completamente diferentes, compartiendo un momento de respeto mutuo. Fue hermoso. Y Brambilla lo pintó. Esa imagen se convertiría en una de las más famosas de toda la expedición. Pero mientras disfrutaban de la hospitalidad polinesia, algo les carcomía por dentro: el cansancio. Llevaban 3 años y medio navegando. 3 años y medio de rutina brutal, clima extremo, comida mala, peligros constantes. Habían perdido a Pineda. Varios marineros habían muerto por enfermedades. Otros estaban débiles, agotados. La tripulación empezaba a mostrar signos de tensión. Pequeñas peleas, discusiones sobre tonterías, falta de disciplina. Malaspina y Bustamante lo veían y se preocupaban. Una tripulación desmoralizada en medio del océano es un desastre esperando a ocurrir. Además, había otro problema. El plan original era completar la circunnavegación del mundo. Navegar hacia el oeste, pasar por África, regresar a España desde el este. Sería épico. Sería la guinda del pastel. Pero ambos comandantes tuvieron una conversación honesta. Su tripulación estaba al límite. Los barcos necesitaban reparaciones mayores que no podían hacer en islas remotas. Y habían logrado casi todos sus objetivos científicos. Las cartografías estaban completas, los especímenes catalogados, los datos recolectados. ¿Valía la pena arriesgar todo por el simbolismo de dar la vuelta completa al mundo? Tomaron una decisión difícil pero inteligente: regresar a España por el camino más corto. Cruzar de nuevo el Pacífico hacia América, navegar por la costa oeste hasta Acapulco, cruzar México por tierra con los especímenes más delicados, tomar los barcos de nuevo en Veracruz y navegar de regreso a España por el Atlántico. No sería una circunnavegación completa, pero llegarían vivos y con toda su información intacta, porque al final ese era el objetivo real. No era demostrar que podían dar la vuelta al mundo, era regresar con conocimiento que cambiaría cómo España entendía su imperio. La travesía de regreso del Pacífico Sur a México fue más rápida que la ida. Conocían mejor los vientos, sabían dónde buscar corrientes favorables y tenían prisa por llegar. Llegaron a Acapulco en febrero de 1793. México los recibió como héroes. Llevaban casi 4 años navegando. Las noticias de sus logros habían llegado por adelantado a través de cartas enviadas desde varios puertos. España estaba al tanto de que la expedición era un éxito masivo. En Acapulco se quedaron varios meses. Los barcos necesitaban reparaciones serias. 4 años en el mar, desde aguas árticas hasta tropicales, habían hecho mella. Maderas podridas que había que reemplazar, cuerdas gastadas, velas remendadas 1000 veces que necesitaban ser renovadas, instrumentos que necesitaban calibración. Mientras los barcos estaban en dique seco, parte de la expedición viajó por tierra a Ciudad de México. Neé y Genque estaban en el paraíso. México era un tesoro botánico inagotable. Cada valle tenía especies diferentes. Cada montaña era un ecosistema único. Recolectaron miles de especímenes más. Neé estaba obsesionado con las orquídeas mexicanas. Había cientos de variedades, cada una más hermosa que la anterior. Genque se enfocó en plantas con usos prácticos, medicinales, comestibles, útiles para construcción o textiles. También visitaron las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas. Inspeccionaron métodos de extracción. Escribieron informes técnicos sobre cómo mejorar la eficiencia. México producía una cantidad absurda de plata, pero mucho se perdía por técnicas ineficientes. Si España quería exprimir más riqueza de sus colonias, necesitaba modernizar. En Ciudad de México fueron recibidos por el virrey. Más ceremonias oficiales, más banquetes aburridos, pero también oportunidades valiosas.
acceso a archivos, mapas antiguos, conocimiento local que no estaba disponible en ningún otro lugar. Los artistas pintaron escenas urbanas, la Catedral Metropolitana, el Palacio Virreinal, mercados indígenas donde vendían todo desde jade hasta plumas de quetzal. El contraste entre la grandeza española y la pobreza de muchos habitantes locales era imposible de ignorar. Malaspina veía todo esto y tomaba notas mentales. Veía un imperio rico en recursos pero mal administrado. Veía colonos criollos resentidos con la metrópoli. Veía indígenas explotados sin piedad. Veía un sistema que funcionaba, pero a duras penas, y que eventualmente colapsaría si no se reformaba. Estas observaciones terminarían siendo su perdición, pero eso viene después. En junio de 1793, la expedición se dividió. Los especímenes más delicados, los instrumentos científicos más valiosos y parte del equipo científico cruzaron México por tierra hasta Veracruz. Era más seguro que arriesgarlos en un viaje marítimo largo alrededor de Centroamérica. Las corbetas navegaron hacia el sur, rodeando Centroamérica. Pasaron por la costa de lo que hoy es Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En Panamá, Malaspina hizo algo visionario. Trazó planos preliminares para un canal que conectara el Pacífico con el Atlántico. La idea de un canal en Panamá no era nueva, pero nadie había hecho estudios serios de viabilidad. Malaspina midió alturas, calculó volúmenes de tierra que habría que mover, estimó costos. Sus planos eran rudimentarios, pero sorprendentemente precisos. Más de 100 años después, cuando finalmente construyeron el Canal de Panamá, seguirían en gran parte la ruta que Malaspina había propuesto. Las corbetas llegaron a Veracruz en agosto. Se reunieron con el resto del equipo, cargaron todo, y finalmente, después de 4 años lejos de Europa, pusieron proa hacia el este. La travesía final del Atlántico fue tranquila, casi anticlimática después de todo lo que habían pasado. Siguieron la ruta tradicional del Golfo de México a Cuba, luego hacia las Azores, finalmente a Cádiz. El 21 de septiembre de 1794, las corbetas Descubierta y Atrevida entraron al puerto de Cádiz. Habían salido el 30 de julio de 1789. 5 años, 1 mes y 22 días después, regresaban. La recepción fue épica. Miles de personas en los muelles, campanas repicando, cañonazos de saludo. Malaspina y Bustamante bajaron de sus barcos como héroes conquistadores. Habían cartografiado costas desde Alaska hasta la Patagonia. Habían catalogado miles de especies nuevas. Habían trazado 70 cartas náuticas de precisión sin precedentes. Habían producido cerca de 1000 imágenes entre plantas, animales, paisajes y tipos etnográficos. Habían perdido solo unos pocos hombres, una tasa de mortalidad bajísima para viajes de esa duración. Era el triunfo científico más grande de la historia española. Rivalizaba con Cook, superaba a la Perús, cuya expedición había desaparecido misteriosamente en el Pacífico Sur y nunca regresó. Malaspina era un héroe, el hombre del momento. La prensa lo alababa, los científicos querían conocerlo. El rey le otorgó el rango de brigadier de la Real Armada. Todo era perfecto, demasiado perfecto, porque cuando estás en la cima, hay muchos que quieren verte caer. Y Malaspina estaba a punto de descubrir que los enemigos más peligrosos no están en océanos tormentosos o selvas tropicales. Están en los pasillos del poder. Después del triunfo inicial, Malaspina se puso a trabajar en la parte más importante: organizar y publicar todos los datos que habían recolectado. 5 años de expedición generaron una montaña de información: diarios de navegación, especímenes botánicos, observaciones astronómicas, estudios etnográficos, cartas náuticas, pinturas y dibujos. Todo tenía que ser procesado, organizado, publicado. Malaspina se instaló en Madrid con su equipo. Trabajaban incansablemente. El objetivo era producir una obra monumental
que pudiera competir con las publicaciones de las expediciones de Cook y La Pérouse, algo que pusiera a España en el mapa científico mundial. Pero Malaspina tenía otra misión, más delicada. Durante 5 años había navegado por el Imperio Español. Había visitado docenas de colonias. Había hablado con virreyes, gobernadores, comerciantes, colonos criollos, indígenas. Había visto el imperio desde dentro, y lo que había visto no era bonito. El sistema colonial español estaba podrido. Burocracia ineficiente, corrupción rampante, explotación brutal de recursos y personas, resentimiento creciente entre los criollos que se sentían ciudadanos de segunda clase, tensiones con pueblos indígenas que habían sido conquistados pero nunca integrados. Realmente, Malaspina escribió un informe político explosivo. Propuso reformas radicales para el imperio. Su idea central era revolucionaria para la época: dar más autonomía a las colonias, permitir que los criollos participaran en el gobierno, reducir la explotación indígena, modernizar la administración, diversificar la economía más allá de la minería de plata. En esencia, Malaspina proponía transformar el imperio español de un sistema colonial extractivo a algo más parecido a una federación de territorios autónomos unidos por lazos comerciales y culturales. Era una idea brillante, era progresista, era lo que España necesitaba si quería mantener su imperio a largo plazo. También era suicidio político. En 1795, España estaba gobernada de facto por Manuel Godoy. Godoy era un caso único en la historia española. Había empezado como guardia de corps, un simple soldado de la Guardia Real, pero era guapo, carismático, y había llamado la atención de la reina María Luisa de Parma. Los rumores decían que Godoy y la reina eran amantes. Nunca se probó, pero el comportamiento de ambos daba mucho que hablar. Lo cierto es que Godoy ascendió meteóricamente, de guardia a oficial, de oficial a noble, de noble a primer ministro, todo en pocos años. Y con solo 32 años, prácticamente gobernaba España porque el rey Carlos IV era un incompetente que prefería cazar que gobernar. Godoy no era tonto, era astuto, pero también era inseguro. Sabía que mucha gente lo despreciaba por ser un advenedizo, un tipo sin linaje que había llegado al poder por los caminos equivocados. Y como todos los inseguros en posiciones de poder, veía amenazas por todos lados. Cuando el informe de Malaspina llegó a manos del gobierno, Godoy lo leyó con creciente furia. ¿Autonomía para las colonias? ¿Reducir el poder central? ¿Reformas que debilitarían el control que Madrid ejercía sobre su imperio? Era inaceptable. Y para empeorar las cosas, Malaspina era popular. Era admirado. Su nombre se barajaba para ministro de Marina. Había gente en la corte que lo veía como un líder natural. Godoy lo veía como un rival peligroso. Pero Malaspina cometió un error aún más grande. Un error que sellaría su destino. La reina María Luisa estaba celosa. Godoy, su supuesto amante, había tomado una querida oficial, Josefa Tudó, una joven aristócrata. La reina estaba furiosa, y en su furia empezó a conspirar para deshacerse de Godoy y reemplazarlo con alguien más manejable, el duque de Alba. María Luisa necesitaba apoyo. Necesitaba gente influyente que la respaldara en su plan. Y en un momento de terrible juicio, se acercó a Malaspina. Le habló de sus planes, le pidió su apoyo. Malaspina, ingenuo en las intrigas de palacio, dijo que sí. No porque quisiera derrocar a Godoy específicamente, sino porque pensó que un cambio de gobierno podría abrir puertas a sus reformas. Si el duque de Alba llegaba al poder, tal vez escucharía sus propuestas con más atención que Godoy. Era un cálculo político, y fue el peor error de su vida. La conspiración fracasó. Godoy tenía espías por todas partes. Se enteró de todo, y actuó con crueldad quirúrgica. El 23 de noviembre de 1795, soldados llegaron a la casa de Malaspina en Madrid. «Órdenes del rey», dijeron. Tenía que acompañarlos inmediatamente.
Malaspina no entendía qué pasaba. ¿Había hecho algo mal? ¿Era alguna formalidad burocrática? Fue con ellos sin resistencia. Lo llevaron directamente a prisión. No a una prisión cualquiera, a una celda en el Palacio Real. Era un arresto político, no criminal. Pero arresto al fin. Los cargos eran vagos al principio. Conspiración contra el gobierno. Traición. Palabras grandes que no significaban mucho sin detalles. Malaspina exigió explicaciones. Quería ver las evidencias. Quería defenderse. No le permitieron casi nada. El proceso judicial fue una farsa. Las reuniones se hacían a puerta cerrada. Los testigos eran secretos. Las acusaciones se multiplicaban. Conspirar para derrocar a Godoy, intentar influenciar a la reina, escribir documentos sediciosos. El documento más peligroso era su informe sobre el imperio. Godoy lo usó como evidencia de ideas revolucionarias. Mira, decía, Malaspina está infectado con las ideas de la Revolución Francesa. Quiere destruir el orden establecido. Es un peligro para España. Era absurdo. Malaspina era un reformista ilustrado, no un revolucionario. Quería mejorar el imperio, no destruirlo. Pero en 1795, con Francia ejecutando nobles en la guillotina y exportando revolución por toda Europa, cualquier cosa que oliera a cambio asustaba a las monarquías. El 20 de abril de 1796, la sentencia cayó como un martillo. 10 años de prisión en el castillo de San Antón, en La Coruña. Confiscación de todos sus documentos y materiales relacionados con la expedición. Prohibición de publicar cualquier cosa. Malaspina estaba destrozado. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había logrado, se evaporaba. No por fracaso científico, no por incompetencia, sino por intriga palaciega y la paranoia de un hombre poderoso. Lo trasladaron al castillo de San Antón, una fortaleza medieval en la costa gallega, construida para defender el puerto de invasores, ahora convertida en prisión para enemigos políticos del régimen. La celda era pequeña, húmeda, fría. El océano Atlántico golpeaba las murallas día y noche. El sonido era constante, hipnótico, enloquecedor. En invierno, el viento helado se colaba por cada grieta. En verano, la humedad convertía todo en un hongo viscoso. Malaspina tenía permitidas visitas ocasionales. Podía escribir cartas, pero todo era vigilado, censurado. Su amigo italiano Paolo Greppi le escribía regularmente, intentando mantener su ánimo alto. Malaspina respondía con dignidad, pero las cartas revelaban su desesperación creciente. Mientras tanto, en Madrid, Godoy ordenó que toda la documentación de la expedición fuera confiscada. Miles de páginas de diarios, especímenes botánicos, instrumentos científicos, pinturas y dibujos. Todo fue a parar a la Dirección de Hidrografía de la Armada. La intención inicial de Godoy era destruir todo. Borrar la expedición de la historia como castigo a Malaspina. Pero había un problema. El material era demasiado valioso. Las cartas náuticas eran las más precisas que España tenía. Los estudios de costas americanas eran cruciales para la navegación comercial y militar. Destruirlos sería un desperdicio económico inaceptable. Así que tomaron una decisión intermedia: usar el material internamente, pero no publicarlo. Las cartas náuticas se distribuyeron entre capitanes de la Armada. Los estudios de mineralogía se entregaron a administradores coloniales. Pero nada se publicó oficialmente. Nada llevó el nombre de Malaspina. El héroe fue borrado. La expedición, reducida a una nota al pie en los registros oficiales. En su celda, Malaspina pasaba los días escribiendo memorias, reflexiones filosóficas, cartas, cualquier cosa para mantener la mente activa y no volverse loco. Escribió sobre su expedición, sobre los lugares que había visto, la gente que había conocido, las maravillas naturales, los descubrimientos científicos, todo lo que no podría publicar
mientras Godoy mantuviera el poder. También reflexionó sobre su caída. En sus cartas a Greppi analizaba fríamente sus errores. El principal, haberse metido en política de corte sin entender realmente el juego. Había sido brillante navegando océanos y dirigiendo científicos, pero en los pasillos del poder había sido un amateur. Los años pasaban lentos. 1796, 97, 98, 99, 1800. España cambiaba. La guerra con Francia. Alianzas que se hacían y deshacían. Crisis económicas. Pero Malaspina seguía en su celda, ajeno a todo, contando los días. En 1802, algo cambió. Napoleón Bonaparte, que ahora era primer cónsul de Francia y prácticamente dictador, se enteró del caso de Malaspina. Napoleón apreciaba a los científicos y exploradores. Consideraba el tratamiento de Malaspina como bárbaro. Napoleón presionó al gobierno español para liberarlo, y España, dependiente de la alianza con Francia, cedió. En diciembre de 1802, después de 6 años y 8 meses en prisión, Alessandro Malaspina fue liberado, pero con condiciones: destierro perpetuo. Nunca podría regresar a España. Nunca vería publicado su trabajo. Malaspina salió del castillo de San Antón como un hombre roto. Físicamente había envejecido décadas en 6 años. El cabello completamente gris, la espalda encorvada, la salud deteriorada. Pero lo peor era lo mental. El brillo en sus ojos se había apagado. Lo escoltaron hasta la frontera con Francia. Desde ahí viajó a Italia, su tierra natal, el lugar donde todo había comenzado casi 50 años atrás. Se instaló en Pontremoli, un pueblito cerca de donde había nacido. Vivió con su familia, que lo recibió con tristeza. Veían al hijo brillante, al hermano aventurero, reducido a una sombra de sí mismo. Malaspina intentó reconstruir su vida. Escribió, mantuvo correspondencia con científicos europeos. Algunos conocían su historia, otros apenas habían oído hablar de su expedición porque nunca se había publicado. Intentó publicar algo, lo que fuera, de su trabajo, pero España bloqueaba todo. Los derechos de los materiales pertenecían a la corona. Sin permiso oficial, nada podía salir. Y Godoy, aunque había perdido poder después de la invasión francesa de España en 1808, todavía tenía suficiente influencia para asegurar que Malaspina permaneciera silenciado. Los últimos años de Malaspina fueron tranquilos pero melancólicos. Paseaba por Pontremoli, veía las mismas colinas que había visto de niño. El círculo se cerraba, pero no de la manera que había soñado. No regresaba como el explorador triunfante. Regresaba como el hombre que casi cambió el mundo, pero fue destruido por política mezquina. El 9 de abril de 1810, Alessandro Malaspina murió. Tenía 55 años. Murió en su cama, rodeado de familia, en paz, pero con el corazón roto por lo que pudo haber sido. Su tumba en Pontremoli es simple, sin grandes monumentos, sin placas que mencionen sus logros, solo su nombre y fechas, como si hubiera sido un noble italiano más que vivió y murió sin mayor consecuencia. En España, su muerte pasó casi desapercibida. Una nota breve en algún periódico. Un obituario que mencionaba su carrera naval, pero omitía la expedición. Era como si los 5 años más importantes de su vida nunca hubieran ocurrido. Y así habría terminado la historia, con Malaspina olvidado y su trabajo perdido, si no fuera por un hombre, Pedro de Novo y Colson. Novo era un oficial de la Armada Española en la segunda mitad del siglo XIX. Era también un apasionado de la historia naval. Estaba investigando en los archivos de la Dirección de Hidrografía cuando encontró cajas polvorientas llenas de documentos. Los abrió por curiosidad. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Diarios, cartas náuticas, pinturas, estudios científicos, todo de una expedición que había circunnavegado el Pacífico entre 1789 y 94.
comandada por alguien llamado Alessandro Malaspina. Novo empezó a investigar. ¿Quién era Malaspina? ¿Por qué nunca había oído de esta expedición? ¿Por qué todo estaba oculto en archivos? Cuanto más investigaba, más fascinado estaba. Esto no era una expedición menor. Esto rivalizaba con Cook. Esto era un logro científico masivo que había sido deliberadamente borrado de la historia. Novo dedicó años a organizar el material. Catalogó miles de páginas. Verificó la autenticidad. Contactó con descendientes de los participantes. Buscó en archivos de toda Europa. En 1885, 91 años después de que la expedición regresara a Cádiz, 75 años después de la muerte de Malaspina, Pedro de Novo finalmente publicó los materiales. La reacción fue inmediata. Los científicos europeos quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que una expedición de esta magnitud hubiera estado oculta durante casi un siglo? Las cartas náuticas seguían siendo precisas. Los estudios botánicos revelaban especies que habían sido descubiertas décadas después por otros científicos. Las pinturas eran obras de arte. Malaspina, 91 años después de partir de Cádiz, finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Pero era demasiado tarde. Todos los participantes habían muerto. La generación que los conoció había muerto. Incluso sus nietos estaban muertos. La expedición Malaspina se convirtió en un símbolo de cómo la política puede destruir la ciencia, de cómo la envidia de un hombre puede borrar los logros de docenas, de cómo España, en su obsesión con el control político, había desperdiciado uno de sus mayores triunfos. Hoy, más de 200 años después, la expedición Malaspina finalmente ocupa el lugar que merece en la historia de la exploración científica. Hay un glaciar en Alaska que lleva su nombre, el glaciar Malaspina, uno de los más grandes de Norteamérica. 100 kilómetros de hielo azul que se desliza lentamente hacia el mar. Un monumento natural a su exploración. En España, el Museo Naval de Madrid conserva gran parte de los materiales originales. Las pinturas de Brambilla cuelgan en sus paredes. Los instrumentos científicos están en vitrinas. Los diarios se pueden consultar digitalmente. Es un tesoro histórico. El Real Jardín Botánico de Madrid conserva el herbario de Louis Née. Miles de plantas prensadas, algunas todavía con los colores originales preservados. Especies que fueron documentadas por primera vez por la expedición Malaspina. La historia de Malaspina resuena especialmente hoy. Vivimos en una época donde la ciencia constantemente choca con la política, donde informes científicos inconvenientes son ignorados o suprimidos, donde científicos que dicen verdades incómodas son marginados o atacados. Malaspina podría ser un científico climático de hoy, escribiendo sobre cambio climático y siendo silenciado por gobiernos que prefieren ignorar el problema. Podría ser un epidemiólogo durante una pandemia, siendo censurado por decir la verdad. Podría ser cualquier persona que pone la verdad por encima de la conveniencia política. Su tragedia no fue única. La historia está llena de Malaspinas, científicos brillantes destruidos por poder político. Pero su historia tiene algo especial. El trabajo sobrevivió. Eventualmente salió a la luz. La verdad, aunque tardó 90 años, finalmente fue conocida. Las corbetas, descubierta y atrevida, ya no existen. Fueron desmanteladas décadas después de la expedición, pero sus nombres viven. En 2008, España lanzó otra expedición científica, esta vez oceanográfica. La llamaron Expedición Malaspina 2010. 2 barcos de investigación modernos navegando los océanos del mundo, estudiando el cambio climático, la biodiversidad marina, la contaminación por plásticos. Era un homenaje. 200 años después, España finalmente honraba a su explorador olvidado. Los científicos que murieron en la expedición original nunca fueron olvidados por sus compañeros. Antonio Pineda tiene una calle con su nombre en varios pueblos españoles. Tadeo Jaenque,
que se quedó en Bolivia después de la expedición, es considerado héroe nacional ahí. Tiene monumentos, escuelas con su nombre. En Bolivia lo recuerdan como el científico que documentó su biodiversidad cuando nadie más lo hacía. José de Bustamante, el cocomandante leal, siguió sirviendo en la Armada después de la expedición. Cuando Malaspina fue arrestado, Bustamante intentó defenderlo. Le costó su carrera. Lo marginaron. Lo enviaron a puestos sin importancia, pero nunca traicionó a su amigo. En sus escritos privados, siempre describió a Malaspina como el mejor comandante con quien había navegado. Fernando Brambilla, el artista principal, siguió pintando hasta su muerte. Sus obras de la expedición son consideradas obras maestras del arte científico. Capturó no solo la apariencia de lugares y personas, sino su esencia. Sus pinturas de los Tlingit de Alaska, de los polinesios de Tonga, de los paisajes patagónicos, son ventanas a un mundo que ya no existe. Louis Née regresó a Francia después de la expedición. Pasó el resto de su vida catalogando las plantas que había recolectado. Publicó algunos trabajos, pero muchos quedaron sin publicar por falta de fondos. Murió pobre pero satisfecho. Había hecho lo que amaba, estudiar plantas. Y Malaspina mismo, el hombre que soñó en grande y pagó el precio, ¿cuál es su verdadero legado? No son las cartas náuticas, aunque fueron usadas por décadas. No son los especímenes botánicos, aunque contribuyeron al conocimiento científico. No son ni siquiera los descubrimientos geográficos. Su legado es una lección, que la ciencia sin libertad está condenada, que el conocimiento sin la posibilidad de cuestionamiento es inútil, que puedes dar la vuelta al mundo, mapear cada costa, catalogar cada planta, pero si no puedes compartir lo que aprendiste, si no puedes decir verdades incómodas, sin miedo a represalias, entonces todo ese esfuerzo se desperdicia. Malaspina escribió un informe honesto sobre el Imperio español. Dijo lo que veía, un sistema que necesitaba reformas urgentes, y por esa honestidad perdió todo. Pero el tiempo le dio la razón. 25 años después de su muerte, las colonias americanas empezaron a independizarse. El Imperio español colapsó exactamente como él había predicho. Si lo hubieran escuchado, si hubieran implementado sus reformas, tal vez la historia habría sido diferente. No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que Alessandro Malaspina, noble italiano convertido en marinero español, explorador incansable y científico visionario, merece ser recordado no solo por lo que logró, sino por lo que intentó cambiar. Navegó desde Alaska hasta la Patagonia, cruzó el Pacífico 2 veces, documentó mundos desconocidos para Europa, y al final fue derrotado no por tormentas u icebergs, sino por la mezquindad humana. Pero su historia sobrevivió, y esa es la verdadera victoria. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas dedicar 5 años de tu vida a una expedición así? ¿Valió la pena el sacrificio de Malaspina? Cuéntanos en los comentarios. Dale like si te gustó conocer esta historia que casi desaparece de los libros de historia. Y suscríbete para más relatos de exploradores olvidados que cambiaron el mundo sin recibir el crédito que merecían. La historia está llena de Malaspinas, héroes anónimos cuyo trabajo fue enterrado por conveniencia política. Pero poco a poco, con esfuerzo de gente como Pedro de Novo, esas historias resurgen. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puede tardar décadas, puede tardar siglos, pero al final sale. Y esa es la mejor lección de todas.